Bien, y está con nosotros nuestro primer invitado, es el ingeniero José de Pierola, experto en gestión de recursos hídricos, sobre todo en el sector minero. Buenas noches y bienvenido, José. Buenas noches, Oscar. ¿Cómo está? Lo hemos invitado, José, no solamente porque usted es uno de los hombres que más sabe de gestión de recursos hídricos en el Perú, por su larga experiencia, sino además porque el crecimiento de la demanda mundial del cobre por el cambio de la matriz energética, de lo cual hablamos hace más de un año en este programa, al inicio solitariamente, obliga a que Perú, redoble sus esfuerzos para hacer posible la producción y el incremento de la producción de cobre. Entonces vamos a llegar a ese tema. Pero, empezando, el agua es un insumo esencial en la minería, ¿no? Podríamos decir que sin agua no hay minería. No hay. Pero en este momento, ¿cuánto se ha avanzado en el desarrollo de los procesos de optimización para reducir al mínimo las pérdidas de agua, priorizando obviamente su reutilización? Claro. En la minería peruana hemos avanzado en los últimos 15 o 20 años de manera considerable. El primer punto es que el agua para la operación, al interior de la operación, se maneja de manera con conductos cerrados, o sea, a presión, lo cual permite que haya un mayor control del flujo del agua. Segundo, se ha incorporado el control en automático o el control remoto. Significa que hemos incorporado tecnología de control automatizado para ir controlando la cantidad de agua que se distribuye a cada punto de la operación. Y tercero, lo otro es que el personal que ha estado y está a cargo de la operación en temas de agua ha experimentado una capacitación importante para comprender el papel del agua en lo que es la producción y también en lo que es la necesidad que tiene el país de manejar de manera óptima el agua. Entonces, esto ha avanzado mucho en las empresas importantes, que tenemos 4, 5, 6 empresas importantes, y está comenzando a trabajarse en las empresas de mediano nivel, o sea, en la minería mediana. En la minería pequeña todavía esto no funciona de esta manera, pero hay ya iniciativas para comenzar a trabajar el agua de mejor forma, ¿no? Aunque las cantidades también en minería pequeña son menores, por supuesto. Pero no solamente interesa el uso del agua, sino cómo después de usarla podemos manejarla en el interior de la operación, que es parte de todo el tema de la gestión minera, ¿no? Claro. Ahora, la disponibilidad de agua es un requisito, digamos, fundamental a tomar en cuenta para llevar adelante cualquier desarrollo de proyecto minero. El agua, además, vale la pena comentar a los amigos televidentes, interviene desde el minado hasta las etapas de depósitos de relaves, fundición e incluso de la refinación. Exacto. ¿Cuán consciente es el sector minero mundial sobre el concepto de economía circular llevado ahora al agua? Bien, este concepto de economía circular, yo quisiera mencionarlo, ya en la minería se ha venido manejando hace unos 15, 12 años más o menos, porque en varios procesos de la minería se reutiliza el agua. Ahora, desde esta nueva visión que tenemos en el mundo de que hay que reutilizar no solamente los desechos sólidos, sino también los líquidos, es que aparece una corriente muy importante en la recirculación del agua con visión de economía circular, o sea, ya con todo el concepto de integración al proceso económico de la actividad minera. Entonces, eso es la ICMM, que es una organización que agrupa a las empresas mineras más importantes del mundo, ya está estableciendo procedimientos estándares para poder manejar el agua dentro de esa perspectiva. Ellos tienen desde el año 2015 una visión que se llama la gestión integrada del agua. Dentro de ese concepto está el tema de economía circular para la reutilización del agua en la mayor parte de los procesos. Una cosa es reutilizar agua en el proceso y otra cosa es reutilizar agua en todo el desarrollo de la operación minera. Ahora, tenemos una lámina, señor director, sobre el uso del agua en el Perú. Hay varios mitos en torno a la minería, y uno de los mitos es que la minería se consume el agua del Perú. Miremos este cuadro que, ojo, falta actualizar, porque realmente estos datos son hasta hace año y medio, 2 años. Pero es muy similar en realidad. Miren ustedes, amigos televidentes, el sector minero
según este cuadro, con cifras oficiales, solo gasta el 0.8%, consume, del agua disponible en el Perú. Ahora es 1.8 en realidad, según un artículo además muy interesante que escribió nuestro invitado. Mientras que la agricultura elevó su consumo de 69.4 que aparece en este cuadro a algo de 82%. Es decir, es absolutamente al revés de lo que se dice, porque, como decía Goebbels, miente que algo queda, ¿no? Pero bueno, estamos acá con un experto. ¿Qué casos, podría usted mencionar rápidamente para los televidentes, qué casos en el Perú hay, digamos, de buena gestión de agua en el sector minero? Bueno, hay varios casos muy interesantes, pero permíteme hacer una explicación sobre estos datos que acabamos de ver. El tema en el país es que la información no necesariamente estaba actualizada y no se recauda, pero a nivel mundial más o menos esa es la tendencia. Agricultura 75-80%, industria 12-13% y bueno, minería normalmente hemos estado entre 1.8-2%, no más del agua. Entonces, eso de que se utiliza mucha agua en minería, pues no funciona, no va con la realidad. Y no acá, en distintas partes del mundo donde hay minería y donde no hay minería. También, perdóneme un paréntesis, también es mentira cuando se dice que la minería envenena el agua. Por ejemplo, usted y yo nos conocemos, hemos visto como el caso, por ejemplo, del río Locumba, en Tacna, que como es una zona volcánica está llena de boro. Exactamente. Boro que existe ahí forever, o sea, siempre, de siempre, antes que se soñara hacer minería. Exacto. O sea, que es mentira, eso es una zona volcánica, pero esas cosas se repiten la mentira y queda, ¿no? Claro, Confunde. el problema es que no ha habido, ahora hay una actitud ya más, creo, más abierta, directa del sector minero de aclarar estos temas, porque antes se dejaba, pues que sigan hablando, no es verdad, pero no importa. No, ahora sí importa. Claro. Ahora sí importa porque la población tiene que ser consciente de eso. Yendo a la pregunta concreta, sí, yo tengo 3 casos que me parece importante mencionarlos. Es el caso de la mina Cerro Verde, por ejemplo. Cerro Verde ha hecho un excelente trabajo en el río Chili, ha invertido hasta 540 millones de dólares, un poco más, en tratar el agua del río Chili, que antes iba pues cruda, el agua doméstica de agua residual doméstica de Arequipa iba cruda al río, ha tratado esa agua, parte la usa en su operación y parte la entrega al río para que aguas abajo pueda ser utilizada en agricultura, pues con una agua de clase 3 que es la que normalmente se hace, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy interesante. El otro ejemplo que me parece muy interesante es el caso de Antamina. Ha hecho muchos esfuerzos por poder manejar todo el sistema del circuito del agua en el interior de la operación para poder controlar el impacto que pueda tener el agua de las operaciones en el entorno. Y ese es un tema muy interesante porque además Antamina lo que ha hecho es producir su concentrado y transferirlo a la costa, a Punta Lobitos, un puerto para la exportación del concentrado, pero en ese proceso utiliza agua en el transporte. El agua al llegar a Punta Lobitos es eliminada del concentrado para compactarlo y enviarlo, y esa agua tratada es utilizada para regar hasta 170 o 180 hectáreas de bosques, por ejemplo. Ese es un ejemplo muy interesante, además del trabajo que se hace en el entorno de las operaciones con las comunidades que están aledañas a las operaciones de Antamina. Y el otro caso me parece interesante y muy ilustrativo es el caso de Quellaveco, que va a utilizar agua del río Titire. Yo he visitado el río Titire, es un río totalmente lleno de boro, tiene arsénico, son aguas geotermales que emergen al río. Va a tomar esa agua del río y en su reemplazo ha hecho una presa de regulación hasta de 60 millones y parte de esa agua la va a devolver en el equivalente a ese flujo, y además aguas abajo va a regular agua. El valor que tiene estratégicamente el agua regulada es inmenso, porque permite tener agua en el momento que uno necesita, no cuando la naturaleza lo da, como ha ocurrido últimamente en el norte, que tenemos abundancia de agua, pero no es el momento. Entonces, esa incorporación de regulación al agua es otro elemento muy importante. Otro caso, es el caso, por ejemplo, de Southern, que ha hecho la ampliación de Toquepala sin necesidad de incrementar su demanda de agua fresca. Ha duplicado la capacidad de producción de Toquepala de 60.000 a 120.000 toneladas, utilizando la misma cantidad, reutilizando el agua. Tecnología de punta. Tecnología. Entonces, son casos muy importantes que hay que mencionarlo porque pues, los jóvenes, la gente en general, debe conocer esto. Claro, yo le hacía esta pregunta porque, bueno, nos ha mencionado 4 casos clarísimos,
Porque hay gente que también repite que esto no ha pasado, que esto puede pasar, que es demagogia cuando se dice que la industria puede reutilizar el agua. No, no, lo está haciendo. Y ya usted ha mencionado 4 casos. El 2015, ingeniero de Pierola, el 2015 el Consejo Internacional de Minería y Metales, desde ese año viene promoviendo el concepto de gestión de recursos hídricos, ¿no? La palabra gestión. Esto no es un tema semántico. ¿Qué es lo que realmente quieren decir con hablar de gestión? Ya no solamente de uso de recursos hídricos. Claro. La idea es esta. Cuando hay una operación minera ubicada en una cuenca, la mina no solamente debe preocuparse por utilizar el agua eficientemente y de la mejor manera con toda tecnología en su operación, sino tiene que ser parte del componente cuenca. Tiene que ligarse con los otros usuarios que de la cuenca para poder establecer lo que se llama un uso integral. O sea, cuando hay sequía, todos tenemos sequía. Cuando hay eventos extremos, todos tenemos eventos extremos. Entonces, es necesario que la minería se incorpore a ese proceso de manejar el agua de manera integral. ¿Y por qué? Porque la minería tiene los recursos. Lo puede hacer. No solamente los recursos económicos, tiene los recursos humanos para poder trabajar. Y entonces debe ser el soporte de las autoridades de agua del país para que el proceso de gestión integrada, o sea, esa gestión de todos los usuarios en conjunto, se materializa y no sea lo que usted menciona, un discurso. Tiene que ser, y está haciendo y convirtiéndose en una realidad. Ese es el objetivo que debemos tener en todas las operaciones mineras. El proyecto Tía María es un proyecto largamente esperado por el Perú. Yo creo que se están dando las condiciones que poco a poco podamos realmente encaminarlo para el beneficio de todos los peruanos, no solo de la región Arequipa. Pero en el segundo estudio de impacto ambiental que se llegó a aprobar y que está ahí, aprobado hace más de 10 años, Sauder introdujo el tema del desalinizar el agua. Ya no tocar, que era un tema sensible, tocar el agua del Valle de Tambo, sino desalinizar. ¿Qué tanto hemos avanzado en estos 10 años que han pasado de ese EIA que está ahí aprobado? Pero ¿qué tanto ha avanzado en el sector minero peruano el tema de la desalinización? Bueno, en el sector minero peruano ha avanzado, pero no en la medida que esperábamos. Justamente he tenido unas conversaciones, reuniones con colegas chilenos donde sí el tema de desalinización ha despegado mucho. Tienen plantas de tratamiento del orden de los 1000 litros por segundo, 1500, 2000 litros por segundo. Acá estamos en minería trabajando con plantas de 200 litros por segundo, 50 litros por segundo, 100 litros por segundo. O sea, ese campo... ¿Cuál es la limitante? ¿Dinero? No creo. Dinero hay. No es la limitante el dinero, sino que la parte social tiene que tener que ver con esto también. Ajá. El otro tema es cuando se hace una planta de desalinización, se obtiene el agua desalinizada y el agua que no es desalinizada se vierte nuevamente al mar. Entonces, esa agua que se llama salmuera tiene una alta concentración de sales y eso tiene que entregarse al mar y por un proceso que se llama de difusión y de dispersión, esa sal comienza a diluirse. Ajá, entonces, hay mucha gente que está muy sensible al tema de cambiar las condiciones de entrega. Claro. Y ese es uno de los puntos que aparecen. Claro. El otro punto es que en Chile ya no hay recursos continentales de agua, se dice. Entonces ellos ya no tienen ese freno, ya no pueden. Nosotros, la parte norte es un desierto absoluto. Exactamente. Entonces nosotros sí tenemos recursos todavía continentales que podemos desarrollar. ¿Por qué? Porque la minería no necesita pues 220 litros por segundo, 200 metros cúbicos por segundo. No, la minería necesita 1000 litros, 800 litros, 500 litros, 300 litros, que son posibles de obtener de la... O sea, que la primera opción en el caso de la minería peruana, como lo estamos conversando al inicio de la entrevista, es justamente procesar, reutilizar, reusar esa agua con tecnología moderna. Exactamente. Y esa alternativa es quizá el primer paso antes de desalinizar. Y además se da, a propósito de esto, hace ya algunos años, de 2018, se dio una ley que permitía que las plantas, que los poblados que tienen aguas residuales pueden otorgar en concesión las plantas de tratamiento para que un usuario tercero las pueda operar, mantener y utilizar el agua tratada ya para sus operaciones, que es lo que ha pasado ahorita con ese es el caso de un marco legal que realmente facilita. Que permite. Entonces, ¿por qué? El gran problema que tenemos en Perú es que como no hay un sinceramiento de la tarifa de agua poblacional, estas plantas de tratamiento de agua potable o residual no tienen los recursos para poder operar. Entonces, con este sistema se da esa posibilidad. Y además se le saca un provecho adicional porque se hace reutilización del agua residual en distintas partes del país
Y el agua residual además es un agua que se mantiene en el tiempo, que ese es el otro gran tema de minería. Necesitamos agua permanente, casi permanente. ¿Y por qué en agua residual? Porque la población todos los días consume agua y las poblaciones van creciendo. Así es. Y Arequipa ahora tiene una cierta cantidad de producción de agua, pero conforme pasen 10 o 15, 20 años va a ser más grande y la cantidad de agua residual que produzca va a ser mayor. Entonces la oferta de agua residual va a seguir incrementándose en todas las zonas urbanas. Y esa es una gran fuente de agua que hay que trabajar con la visión de la economía circular y del reuso que en minería se puede aplicar. No quiero que se nos vaya el tiempo sin hacerle dos preguntas muy puntuales. Le pido la mayor precisión. Uno, usted podría decir en base a su amplia experiencia, ¿hay suficiente agua disponible para impulsar el crecimiento de la explotación de cobre en el Perú? Hay, por supuesto que la hay. Tenemos fuentes de agua en distintas operaciones mineras, las tenemos, y también en proyectos mineros. Lo que hay que determinar es la cantidad más o menos aproximada exacta que se requiere para la operación y que esto se conjugue dentro de las necesidades que tiene la cuenca, los usuarios aguas abajo, los usuarios agrícolas, los usuarios poblacionales y poder establecer este conjunto de acciones que permitan regular el agua y poder satisfacer las necesidades de todos. Estando la minería presente, eso es viable, pero es posible. Esa es una buena noticia. Y el último tema, la Autoridad Nacional del Agua es clave para justamente el uso adecuado del recurso hídrico peruano. En los últimos tiempos, que no vamos a detenernos en el desastroso gobierno de Pedro Castillo, realmente los que estaban ahí a cargo eran zapateros, cualquier cosa, menos expertos en recursos hídricos. Pero tengo entendido que el nuevo jefe de la ANA, el nuevo secretario general, son gente que sí conoce el sector. ¿Es así? Sí. Yo tengo pues evidencia de eso. El ingeniero José Aguilar, que es el nuevo jefe de ANA, yo lo conozco, él trabaja muchos años en ANA, además ha sido miembro del comité de competencias hídricas que regulaba los problemas que habrían de conflictos en agua, y el gerente general, el ingeniero William Cuba, lo conozco también, fue justamente estudiante de la Universidad Agraria, o sea, es gente que está involucrada con el tema de agua. Pero sí necesitamos incorporar a esto un sistema por el cual las autoridades de ANA tengan la posibilidad de mantenerse en el cargo durante un periodo mínimo, sí, que les permita ejecutar sus ideas, sus acciones, para poder hacer que ANA se fortalezca. Más siendo un ente técnico, ¿no? Digamos, darle la estabilidad que tiene Ocinermin, de alguna Exactamente, manera. O que entidades como Ocinermin, el mismo Banco Central de Reserva lo ha demostrado, cuando está ajeno al poder político, esto puede crecer, porque tenemos los técnicos que pueden darle potencial a la ANA y que pueden generar una institución pues muy respetable en los próximos años, ¿no? Buen punto, y estoy seguro que lo va a tomar en cuenta el gobierno de la señora Dina Boluarte. Muchas gracias, ingeniero. Se nos fue el tiempo, pero mire, hemos abarcado bastante. Muchas gracias. Espero tenerlo nuevamente, por supuesto. Por supuesto, cuando guste. Gracias. Ha sido José de Pierola, experto en gestión de recursos hídricos.